Unos años atrás, dos historiadores, uno chileno y otro norteamericano, bucearon en los archivos de la Biblioteca Nacional de Francia. Y de pronto, ¡voilá!, encontraron dos álbumes con 298 fotos que se habían tomado en París. El título de la serie era Representantes de personas de los 5 continentes. Entonces, los investigadores se quedaron mirando y seguramente pensaron lo mismo. ¿Qué eran esas imágenes? ¿Quiénes los retratados? ¿Cómo habían llegado a París? Allí hay varios álbumes donde en uno de ellos están los indígenas de origen cahuéscar y mapuche. Yo te diría que los principales hallazgos es no solamente dar cuenta de la presencia de personas indígenas del territorio de lo que hoy día es Chile en Europa, sino que también de la contemporaneidad del fenómeno. Bueno, esta película documental me surge como idea cuando veo unas fotos que me muestra el investigador Christian Baes en el año 2002. Esas fotos mostraban a personas de la cultura cahuéscar, de la cultura selknam, mapuche y tehuelche, en cautiverio, en una expresión de desamparo frente a una cámara de fotografía, después de haber sido secuestrados. Entonces me impactaron profundamente. Esa fue la principal motivación y obviamente darle un contexto a esas imágenes. Y posteriormente el segundo libro, Cautivos, tiene como finalidad publicar aquello que no publicamos del primero, pero también dar cuenta del fenómeno acá en Latinoamérica y en otras localidades, digamos, en Europa también. Génova, por ejemplo. Expertos navegantes, los cahuéscar se las ingeniaron para desafiar el duro clima austral, construyendo pequeñas ciudadelas y además desarrollando una sofisticada cultura que les permitió moverse en condiciones tremendamente adversas. Nada, en todo caso, como lo que tuvieron que enfrentar los que fueron sacados del hábitat en el que vivían. Entonces, ese viaje nosotros lo reflejamos en la pantalla, justamente mostrando un viaje desolado, las olas del mar que ellos tuvieron que, por las que tuvieron que navegar durante más de un mes y resistiendo todo tipo de maltrato, mala nutrición, le dan carne cruda e incluso una persona muere a bordo. ¿Y qué hacen los captores? Simplemente a esta persona que después de agonizar varios días muere, la tiran por la borda del barco. Estaba claro, los cahuéscar podían sobrevivir en el entorno que conocían. Pero ¿qué harían en una ciudad como París? ¿Cómo podrían sobrevivir ahí? Nada de eso importó a quienes vieron en ellos seres coleccionables, no muy distintos a los cuerpos sin vida que pueden aparecer frente a cualquier taxidermista. En 1889, en París, se llevó a efecto la Feria Mundial en la que se celebró el centenario de la Revolución Francesa. Había que celebrar la llegada de la modernidad. Pero, ¿de verdad había llegado? Y el tema va a ser que incluso esto lo vamos a llevar a el mundo de los seres humanos. O sea, no solamente nos vamos a preocupar de las plantas, de las aves, de los animales, sino que nos vamos a preocupar también de cómo clasificar a los seres humanos. En París, decenas de jaulas contuvieron a aborígenes de todo el mundo que habían sido capturados y llevados a Europa a la fuerza. Solo los blancos que podían pagar a la entrada tenían derecho a verlos expuestos. Hasta cierto punto ese va a ser también el origen de las teorías racistas, ¿no es cierto? Así como dividir a los seres humanos en razas por características accidentales, no por características sustanciales. Entonces, finalmente, con todo esto, se crea una especie como de mezcolanza poco feliz entre algo científico y algo que no lo es. La historia de indígenas secuestrados es tan antigua como lo de Colón en América. Basta saber que solo en su primer viaje, el almirante se llevó a más de 30 indígenas como regalo a los reyes. Además, la idea de exhibir a indígenas como rarezas en zoológicos humanos tampoco era tan novedad. Ya Karl Hagenbeck, ambicioso empresario alemán, había intentado secuestrar patagones una década antes. Por suerte, hubo un chileno con corazón que lo impidió. El debate ético-moral surge desde el inicio.
porque el primer grupo que es capturado en el entorno del Estrecho de Magallanes, esto es detenido por el gobernador de Magallanes, que es don Carlos Guda Arellano, que es una de las reservas, diríamos en retrospectiva, la gran reserva moral de toda esta historia, ya desde el punto de vista de la autoridad chilena. Él no acepta esto, ¿ya? Y pide que las personas que están siendo llevadas afuera las desembarquen y vuelven a sus lugares. Karl Hagenbeck, cruzando los límites de lo aceptable, hizo su propia jugada. Contactó al mariscal von Bismarck y él presionó al gobierno chileno con promesas de un trato benévolo a los aborígenes. Así, esta historia tuvo un dramático giro y el Estado chileno aceptó las capturas y con ello blanqueó los secuestros. Así, además, esta historia de horror quedó cubierta bajo un manto de insana legitimidad. Las condiciones son bien particulares, son propias de una exhibición de animales. Fueron muy maltratados. En primer lugar, fueron llevados sin su consentimiento. Fueron autorizados por el Estado chileno. Hay cartas de ello. Y tuvieron un periplo bastante, en algunos casos bastante dramático. Murieron en Europa algunos de ellos. Entonces eso es muy grave porque esto se hizo desde el inicio con la autorización del gobierno chileno en la época. Es tan absurdo como que justamente es imposible que estas personas hubieran dado su consentimiento cuando no hablaban el español. Se apareció como una especie como de, digamos, visita de buena voluntad de ellos para participar en exposiciones científicas. Pero en realidad fueron secuestrados para ser exhibidos como salvajes y cobrar por la entrada. Era una cuestión comercial. Aún más desconocida que la historia de fueguinos raptados en Europa es la que ocurrió en el Cerro Santa Lucía en Santiago. Ícono del afrancesamiento de la ciudad, en el cerro no solo hubo luces, también oscuridad. Lo curioso es que 16 años antes de la Feria de París, en el Cerro Santa Lucía, se exhibió humanos como si se tratara de animales. Un hecho sospechosamente desconocido, probablemente opacado por quienes fueron los responsables directos. Benjamín Vicuña Maquena pensaba que el desarrollo de Chile debía basarse en la inmigración europea, pero las culturas locales los llamó bárbaros, esos que impedían el crecimiento de Chile. En ella estaba latente el choque entre las ansias de desarrollo y el desprecio a las culturas originarias. La exposición de 1873 había sido encargada por el presidente Federico Errázuriz y organizada por Benjamín Vicuña Maquena. La idea era construir, por primera vez, un relato que uniera a los chilenos en torno a un pasado común. Se trataba de potenciar la idea de que todos pertenecíamos a una misma nación, moderna y desarrollada. Básicamente, a imitación de estas exposiciones donde se exponían no solamente obras de arte, sino que también se exponían, desgraciadamente, personas dentro del contexto de lo que era, digamos, esta aspiración de Chile por ser un país, digamos, del primer mundo del siglo XIX, ¿no? La muestra incluyó 600 objetos, incluidos muebles, trajes, armas, más 3 patagones que fueron presentados como caníbales, pese a que la antropofagia no era parte de sus costumbres. Esos días, el diario El Mercurio de Valparaíso relató de esta manera la presencia de aborígenes en la muestra. Comillas. El mismo martes se exhibirá en la exposición al indio fueguino antropófago, el mismo que se comió a un contramaestre y a 3 marineros de una goleta que encalló y naufragó hace poco tiempo en Tierra del Fuego. Sintiéndose algo enfermo, al fueguino susodicho, pues decía que estaba algo hinchado, se le propuso darle un remedio de botica, pero él lo desechó agregando: lo que me sentaría bien sería un niñito crudo o asado, lo que sería mejor. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megago.cl.